Él nos encontró a nosotros, amados hermanos, en el pecado. Amén. Y Él nos sacó de ese pecado para hoy serle un servidor. Por eso hoy este culto misionero lo he titulado ¿Me amas? Porque hay muchos cristianos que dicen Señor te amo, pero no trabajan en la obra. Hay muchos cristianos y cristianas que dicen yo amo a Dios, pero no predican de su amor. Hay muchos creyentes que hablan demasiado acerca de el amar a Dios, pero no están orando por misioneros, no están orando por evangelistas, no están orando por predicadores, no están orando por su comunidad. Amén, hermanos. Entonces, amar no solamente es decirlo de boca o de labios o en palabras. Amar a Dios es demostrarle a través de nuestros hechos. Porque Él merece que su pueblo le corresponda con el mismo amor que Él nos ha amado a nosotros. ¿De qué manera te ha amado Dios? Uno, a través de Jesucristo, su Hijo, que fue crucificado en la cruz del Calvario. Otro, cambiando y transformando tu vida. Dígame algo. ¿Dios tuvo paciencia con nosotros? Amén. ¿Cuánto tiempo hemos tardado para cambiar? ¿Acaso hemos cambiado de un día para otro? Es un proceso, ¿verdad? ¿Cuál es lo más difícil para cambiar? ¿Un vicio o un carácter? Alguno dice, pastor, yo dejé de ser borracho, pero sigo siendo colérico, sigo siendo un hombre malo. Las hermanitas, pastor, yo ya no veo novelas, era mi vicio las novelas. Pero algo que no puedo cambiar, me gusta el chisme todavía. Amén. Ira. La ira, ¿no? Te enojas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Aunque ese es otro tema, pero quiero decirle algo, hermanos. Así como había un Pedro en el tiempo de Jesús, nuestro maestro, el Rey de Gloria. El día de ayer toqué un poco acerca de este personaje. La Biblia dice que Pedro era uno de los hombres que siempre estaba, hermanos, detrás del maestro. Amén. Con ánimos. Pedro era un hombre muy emocional. Amén. Amén. Pedro fue aquel que se atrevió a bajar de la barca y caminar sobre las aguas. Pedro fue aquel que cuando Jesús dijo, alguien me va a entregar. Y el Señor le dice, cuando Pedro dice, Señor, ¿quién será? Yo no, yo te voy a seguir a donde vayas, etcétera, no te voy a dejar. Pero Jesús le dijo, Pedro, Pedro, Pedro. Ay, Pedro, siempre tú emocional, no piensas para hablar, tú hablas, después piensas. Así somos algunos en la iglesia. Amén. Señor, te prometo, ahora sí, Señor, me voy a ir a Huachis y por ahí voy a predicar tu palabra. Y piensa antes de comprometerte con Dios. Amén, hermano. Amén. Y Pedro le dijo, ¿sabes, Pedro? De cierto te digo que antes que cante el gallo ya me habrás negado 3 veces. Amén. Y esta historia es una historia muy tremenda, hermanos. Después de resucitado Jesús, Él vuelve a tener un encuentro con sus discípulos, no con todos, con parte de ellos que habían vuelto, a su labor de antes, a sus oficios antiguos. Recuerde que la primera oportunidad que Jesús fue a buscar a los discípulos, en este caso a Pedro, a sus amigos, compañeros, hermanos, lo encontró pescando, la primera pesca milagrosa. Jesús volvió a buscar a Pedro y sabía dónde lo iba a encontrar, porque Dios sabe dónde te va a encontrar siempre. Uy, hermanas, están durmiendo, los varones no están conmigo. El Señor sabía en dónde lo iba a encontrar a Pedro. El Señor no era chismoso, porque Él conoce a sus hijos, Él conoce a sus seguidores. Y dice que Jesús fue nuevamente a la playa y estaban ahí, ya estaba de amanecidas, y estaba Pedro nuevamente con sus hermanos y amigos pescando, y le había ido mal. Y ahí estaba el maestro, pero ellos no lo reconocieron, porque ellos en ningún momento pensaron que él iba a resucitar. Por eso es que volvieron atrás. Y eso pasa en el tiempo de hoy. Cuando usted recibe a Dios en su corazón, usted hace un compromiso de amarlo, obedecerlo, seguirle y predicar su palabra. Pero llega un tiempo cuando alguien te dice, hermanos, Cristo viene pronto.
¿Qué le importa? Digan amén. Porque yo estoy declarando que Cristo viene. ¿Por qué se quedan asustados? Hermanas, Cristo viene. Amén. Tan afónica, ya tanto cantar, ¿ves? Hermanos, Cristo viene. Pero cuando vienen las pruebas, te olvidaste que tu Señor viene y te vuelves atrás. ¿Qué dicen algunos cristianos? Ay, estoy desanimado, ni ganas de orar. Ora cuyo manan. Leer Biblia manan. Congregación manan. Manan, todo es manan. Se vuelven negativos, hermano. Amén. Se vuelven al mundo. ¿Dónde le encuentra el Señor realmente? Ahí arreando su buey por ahí. O cosechando el trigo y la cebada. Y el Señor llega a través del pastor o de un predicador y dice: hermano, ¿qué haces aquí? Vamos a la casa del Padre, porque el Señor te hará pescador de hombres. Amén, hermanos. Jesús llegó, hermanos, a la amanecida y los vio a ellos, pero ellos no lo reconocieron. Entonces le dijo: ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Y este quién es? Decían ellos. En la barca estaba, en su botecito. ¿Quién es este? ¿Qué le importa si hemos pescado o no? Y uno de ellos le dice: bueno, mal, hemos tenido mal, no hemos pescado nada. Y le dice: tiren a este lado la red. Está loco. Y tiraron, hermano. Y empezaron los peces cuando escucha, el pez cuando escucha la voz del Creador, hermano. El pescado quiere ser protagonista. Se mete a la red, hermano. Yo quiero salir en la Biblia, dicen ellos. Se meten los pescados por cantidad. Y en ese momento, amados, reconocieron el mismo milagro que Jesús lo hizo la primera vez que lo llamó. Amén o no amén. Aquí hay hermanos que Jesús ha vuelto a hacer la misma sanidad que hizo al principio, para que sepas que el que te llamó es el mismo que te viene a buscar. Amén. ¿Alguien le da palmas al Señor? ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Y Pedro dijo: ay, Juan, dime que no es. Dime, por favor, no es. Si es, le dice. No es. Si es, le dice. No es. Anda, averígualo tú entonces. Pues, ¿no? Dice que en ese momento Pedro se vistió porque estaba semidesnudo. Uno a la playa no va con chompa y pantalón. Estaba semidesnudo y se cubrió, se tiró al agua y fue al encuentro con el maestro. Y era Jesús. Jesús estaba con su fogata, estaba horneando el pescado. Le invitó a cenar a ellos. Y luego dice, según esta historia, lo llama aparte a Pedro. ¿Quién le había negado 3 veces? ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús? Mira cómo es el Señor, ¿no? Dios no es un Dios de casualidades. Dios es un Dios de propósitos. Aleluya. 3 veces. Pedro ya imaginaba: ay, ya me va a reprochar, ya me va a llamar, me va a exhortar. Este me va a regañar porque yo lo negué. Ahorita me va a hablar, me va a decir: Pedro, ¿te acuerdas? Yo te dije o no. Yo te dije, Pedro, tú eras terco, me negaste 3 veces, Pedro, en mi cara. Eso se imaginaba Pedro. Pero lo primero que hace Jesús le pregunta: Simón, Pedro, ¿me amas? Muchas veces Jesús se va a acercar a tu vida y no te va a reprochar nada, porque Él quiere ir directo a tu corazón. Y Jesús le pregunta a Pedro, y Pedro emocionado, seguía el mismo Pedro emocionado, hermano. Señor, si te amo, apacienta mis corderos. Amén. Le volvió a preguntar: Simón Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Amén. La tercera vez le volvió a preguntar. Pedro se acordó: me ha preguntado 3 veces, ya sé por dónde va. Ya sé por dónde. Ahorita me va a decir igualito. Pero Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Pero Pedro se entristeció. ¿Por qué? Porque la conciencia de nosotros sabe cómo estamos delante de Dios. Esta es una historia hermosa, hermano. ¿Están conmigo en la historia o no? O se han quedado en el pescado que estaba ahí metiéndose a la red. Algunos están soñando ya con el pescado ahumado en el horno. Están haciendo la tutumema, imaginándose ese pescado. Ahí viene en mi boca. Ahí viene. No, hermano.
Aunque aquí en la sierra hay truchas, ¿no? Ay, qué rico esas truchas. La próxima me van a invitar, hermano, ¿ya? Me he acordado de las truchas ahora. Entonces, hasta ahí estamos bien. Mis amados, así como Dios pregunta a Pedro, hoy nos pregunta a nosotros. ¿Amamos a Dios? Amén. ¿Por qué baja la intensidad? ¿Amamos a Dios? Amén. ¿Estás predicando su evangelio? Amén. Ah, muy bien. El que ama a Dios ama la misión. Amén. El que ama a Dios ama la obra. El que ama a Dios ama a las almas. Y acompáñenme a ver, miren lo que dice esta hermosa porción en Mateo capítulo 9, verso 36, velocidad bíblica. Mateo 9, 36, es el evangelio de Mateo, ya es el primer evangelio del Nuevo Testamento, capítulo 9, versos 36. Dice de esta manera, ven. Esto habla acerca de la mies. A la verdad la mies es mucha, pero obreros hay pocos. Alabado sea Cristo. Miren lo que dice ahí, tremendo este mensaje. Yo quiero que usted se identifique con la palabra compasión. El que ama a Dios tiene compasión. ¿Lo encontraron? Dice así. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban ¿qué? Desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y a su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién viene pronto? Alabe al Señor, hermano. Y goza el sueño en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Está claro? Porque eran ovejas que andaban dispersas, sin dirección, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí quiero entrar a una realidad que está pasando en esta comunidad, o en esta provincia, etcétera, o en esta región. Cuando nuestros jóvenes terminan la secundaria, ¿se van a Huaraz o se van a la ciudad de Lima? La pregunta es, ¿quién los pastorea por allá? Nadie. Por eso, la visión y la misión de Generación Emergente es aprender a ser iglesia donde vayan. Amén. Iglesia somos nosotros. Ser iglesia es reunirnos 2 o 3 en un lugar y adorar el nombre de Dios. Ser iglesia es compartir el evangelio de Jesucristo a la comunidad que hoy necesita de Dios. Amén. Ser iglesia significa demostrar el amor al prójimo. Amén. Ser iglesia significa vivir los prodigios y los milagros y las sanidades que el Señor ha mostrado para estos tiempos. El día de ayer les compartí esa porción. Hermanos, si no tenemos compasión, no estamos amando a Dios. Porque no es posible o no es dable que tú estés aquí en la casa del Señor recibiendo palabra, disfrutando de la presencia de Dios, gozándote con los especiales que se dan aquí para el Señor. Y cuando llegues a tu comunidad, a tu localidad, veas vecinos que están andando en miseria, en pobreza, en pleito, contienda, y tú no te acerques a compartirle del amor de Dios. Recuerde que cuando tú más necesitabas de alguien, Dios envió a un predicador a hablarte de su amor. ¿Amén o no amén? Dios nunca te abandonó. Él nunca te dejó. La Biblia dice que Él nos amó. Él ya nos tuvo planeado desde el vientre de nuestra madre. Entonces, si amamos a Dios, tenemos que amar la misión. ¿Qué es la misión, hermanos? Nuestra misión, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Significa, hermanos, no hacer distinción de persona, no escoger a quién o a quién no, o a quién sí, sino a todos. Predicarle el evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Para hacer misión se necesitan 3 cosas. Bueno, por lo menos yo digo eso, pero hay más. Pero voy a dejarle 3. Para hacer misión, hermanos, necesitamos, número 1, invertir tiempo. ¿Qué necesitamos? Los misioneros de antaños, ya en la época de los 60, 70, 80, esos misioneros, hermanos,
salían por todo este callejón, dejaban familia y se iban, hermanos, y predicaban el Evangelio de Jesucristo a muchas comunidades de Conchuco Norte y Sur. Amén. Y hay testimonios de que estos misioneros eran golpeados porque en cada lugar donde ellos llegaban a predicar, la gente católica los apedreaba, los correteaba y los golpeaba. Amén. Por eso la palabra del Señor dice que aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa mía está asegurada en él. Amén, hermanos. Esos misioneros iban, hermanos, invertían su tiempo, invertían su economía, invertían su talento, sus dones que Dios le había dado. Iban y predicaban el Evangelio, y así es como la iglesia del Señor se ha ido expandiendo por todas estas regiones, hermanos. Porque habían hombres, en su mayoría eran varones, que decidieron salir a evangelizar y a ganar almas para Cristo. Aunque muchos de ellos terminaban con los huesos rotos, la cabeza rota, perseguidos, de hambre. Amén, hermanos. Ese tiempo no había templos cristianos o evangélicos. Eran capillas. Eran, hermanos, más bien iglesias católicas. Pero Dios levantó a esos hombres para que hagan la obra misionera. Y tristemente, hermano, me toca decir esta parte. Estamos en tiempos donde la iglesia del Señor ha descuidado la labor misionera. Hemos descuidado la labor misionera. Y todavía decimos, Señor, te amo. ¿Sabe lo que le estaba diciendo Jesús? En este caso a Pedro le estaba diciendo, pastorea mis ovejas. Le estaba diciendo, encárgate de mis ovejas. Amén. Amén. Pedro, cuando recibió el poder del Espíritu Santo, salieron a predicar, hermano. Eran perseguidos. Alabado sea Cristo. Los discípulos eran encarcelados, hermano. ¿Usted cree que a Pedro lo enterraron bien? ¿Usted cree que Pedro murió bonito? No, hermano. Los siervos del Señor murieron decapitados, crucificados, mutilados. Necesitamos traducir la palabra te amo, Dios, entregando nuestras vidas por la obra misionera. Uno cuando sale a predicar no sabe si va a volver a su casa. Solo Dios lo sabe. Yo vine aquí, por ejemplo, a Llanas, y solo Dios sabe si llegaré a casa. O viene Él a esta medianoche, o el Señor dice, hijo, ven al gozo de tu Señor. Pero hay que estar preparado ya para partir con el Señor. Pero si no predico, ¿qué cuenta le voy a dar al Señor? ¿Qué le vas a decir? Papá, yo iba al culto todos los días. El Señor te dirá, siervo inútil, no has predicado mi palabra, no has ganado almas para mí, porque Dios quiere que seamos pescadores de hombres. Pero Señor, ¿dónde iba a predicar? En tu localidad, donde sales a trabajar, hermana, donde estás hilando ahí por el parque, estás hilando por la esquina, afuera de tu casa, estás hilando, tejiendo. Ahí hay personas que se sientan contigo, ahí háblale de Dios. Gloria a Dios. Necesitamos. Los jóvenes dirán, pero pastor, yo viajo a Lima para ser alguien en la vida, un profesional. Está bien, está bien. Dios quiere gente preparada. Dios no quiere gente ociosa. Pero aún con tu carrera, con tus estudios, sepárale un tiempo para Dios. El día que el Señor venga y tú no estés sirviéndole a Dios como debe de ser, el Señor no te va a llevar. Y el día del juicio final dirá, Señor, ¿por qué no me levantaste en el rapto? Si yo iba al culto cuando era adolescente, Señor, joven. Y el Señor te dirá, pero no te conozco, porque dejaste de servirme. No, Señor, yo también creí en ti. Hay veces oraba. A veces ponemos las cosas materiales o nuestros planes personales por encima de Dios, cuando la Biblia dice que Dios debe de ser el primer lugar en tu vida. Animo a todos los universitarios, a todos los que han salido de esta tierra de Conchucos, todos los que están en Huaraz, en Chimbote, en la capital o en cualquier otro lugar. Les animo, hagan iglesia donde están, busquen
a otros hermanos que son de su zona, de su región, y hagan iglesia. Reúnanse donde hay 2 o 3, ahí está el Señor. Amén, hermanos. Y cuando ya tengas un grupito regular de 10, 15, llama a tu pastor, comunícate con tu papá, con tu mamá. Mamá, estoy en Huaraz, tenemos un grupo de 15 jóvenes que han venido a estudiar de allá de la región y queremos que el pastor venga para que nos ore, para que nos ministre, para que nos enseñe la palabra de Dios. Alguien alabe a Cristo, hermano. Fuerte esa palma para el Señor, aleluya. Lo peor en este tiempo de esta iglesia es que le dice: Señor, te amo, pero no persevera. Es que no podemos decir a Dios te amo y no estás perseverando a la vez. El que ama a Dios persevera en Dios. Amén, hermanos. Y hay muchas excusas. Diga fuerte conmigo: las excusas. Sí, hermano, que bajo su voz, más fuerte. A ver, las excusas son para los cobardes. Ajá. Mira que titulado, ¿se ha escuchado? Hermanas, escuchado. ¿Cómo se llama esto? Ringri. Ringri. Otros tienen ringri grandazo por gusto, hermano. Dios le ha dado tremendo ringrón. Por acá le entra, para acá le sale rápido. Amén. Es que decir te amo a Dios no es fácil. Si en verdad queremos amar a Dios, tenemos que decidir a donde vayamos estar con Él siempre. Mira lo que dice Josué 1:9. Dice: mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Ahora, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén o no amén.